Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al curso de SQL Server. En este video vamos a explicar la segunda parte de la propiedad Identity, según el video anterior que estábamos realizando. Como el ejemplo que habíamos visto es para crear una tabla en la cual hemos creado la propiedad Identity con un campo adicional. Y también hemos mencionado ciertas características. El día de hoy vamos a agregar nuevas características que, como se los mencioné, y también vamos a ver ciertos ejemplos que nos van a ayudar a realizar. Eh, una propiedad adicional, o en este caso una característica, es que dentro de una tabla, como le estaba mencionando, dentro de una tabla solamente nos permite un solo campo, ¿no? A ver, permite que dentro de una tabla solo exista una propiedad identity. Y eso como lo comprobamos. Eh, Podemos crear, por ejemplo, una tabla, ejemplo 02 puede ser ejemplo 02, donde le vamos a declarar dos campos que tengan la propiedad identity y nos vamos a dar cuenta de que no nos permite crear. A ver, le decimos id 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 code identity identity y podemos crear otro campo acá también que sea identity, ¿no? Como les mencionaba, que una de las propiedades es que no nos permite mantener eh, dos campos dentro de una misma tabla, y vamos a ver de que acá lo vamos a llamar nombre, por ejemplo, a este campo, y que sea en varchar, que sea un 255. Ahí ejecutamos y vean que dice que hemos especificado varias columnas de identidad para una tabla. Entonces se cumple esta propiedad, o bueno, esta característica que dice que no nos permite tener más de uno. Pero si yo lo creo con solamente uno, ahí sí se va a crear. Ah, como ya lo hemos creado, habrá que eliminarlo. Veamos dónde están las tablas. Ejemplos 2 columnas. Nos ha creado solamente con la única tabla, vean, ¿no? Ahí tenemos esta propiedad que sí es válida. Como segunda característica, lo que vamos a tener es que le podemos decir dónde empieza y de cuántos números se va a incrementar. Es lo mismo que hemos mencionado acá en este ejemplo. Lo podemos configurar donde empieza y el incremento. Eso lo podemos decir nosotros en esta propiedad justamente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a eliminar esta tabla. Eliminamos esta tabla y lo creamos. La tabla se va a llamar ejemplo. Nuestro código va a ser, o bueno, nuestra columna va a ser id code. Y después de identity abrimos paréntesis y cerramos. Dentro de los paréntesis le decimos como primer parámetro desde qué número va a empezar. Por ejemplo, yo creo que me empiece desde 1 y me cuente de 2 en 2. El primer parámetro es de dónde empieza, y el segundo parámetro es el incremento, o sea, de cuántos números se va a incrementar. Y creamos la tabla. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es insertar datos para corroborar si verdaderamente está haciendo el cambio. Inserinto, nombre de la tabla, y le otorgamos los valores.
que en este caso solamente nuestra tabla tiene un único campo que es nombre, es el campo a la cual debemos insertar los datos. A ver, tenemos únicamente el nombre a la cual lo vamos a insertar. Por ejemplo, le vamos a llamar un nombre cualquiera, no sé, puede ser Juan. Insertamos. Ahí. Y vemos que que ha empezado en 1. Eso está bien. Ahora, si le volvemos a insertar otro nombre, por ejemplo, un nombre cualquiera, no sé, a lo que se les ocurra, y vamos a ver que se ha incrementado en 2. 1 más 2, 3. Igual, lo seguimos incrementando, no sé, más nombres y se va a seguir insertando de acuerdo al incremento. Ven. 1, 3, 5, 7, 9. O sea, todo lo está sumando 2. ¿Por qué? Porque acá lo hemos dicho desde cuando va a empezar. Eso nosotros lo podemos otorgar acá. Puede ser 5, puede ser 10, ¿no? Es variable. Entonces también si se cumple esta característica donde configuramos, donde configurar, donde empieza y el incremento. Otra característica que vamos a tener es, se le puede activar la inserción de identity. A ver, otra característica es, se puede activar y desactivar la función identity. Ahí. ¿Qué quiere decir en esto? Por ejemplo, en esta tabla ya tenemos ahí nuestro identity configurado. ¿Qué pasa si yo quiero asignarle un ID que yo deseo, ¿no? Fácilmente podemos desactivarlo y seguir insertando nuestros datos. Por ejemplo, vamos a desactivar la tabla, perdón, la función identity, y el código que nos permite desactivar es el siguiente. Le decimos set identity -insert y el nombre de nuestra tabla, que es ejemplo 2, y le decimos on. Entonces ahí ahí ya nos permite insertar datos tanto a nuestra tabla de a nuestro campo de identity como a nuestros demás campos de la tabla. Lo que vamos a hacer entonces es insertar datos a ambos campos. Como tenemos a estos dos datos, lo vamos a insertar. ¿Por qué? Porque ya lo desactivamos la propiedad identity. Entonces acá mencionamos ambos campos. ID, code, son los dos campos que vamos a insertar datos. Y entonces acá lo asignamos. Tenemos hasta 9, por ejemplo, acá. En el ejemplo 2, hasta 9. Yo quiero insertar un dato más que me figure como 10 y que sea, a ver, le asignamos un nombre, ¿ya? Quiere decir que Pedro ahora va a figurar como número 10, exacto. Y así podemos ir asignando datos los que nosotros querramos, ¿no? Y después de ello, si deseas configurar esto, lo puedes cambiar a off, y lo activas nuevamente la propiedad de identity y ya no te va a permitir insertar más. Ya no te permite. Entonces, ¿qué es lo que haces? Simplemente vuelves a insertar el único campo que no es propiedad identity, o los campos que no son propiedad identity. Lo insertas y vamos a ver que va a seguir la secuencia, no de 1 en 1, sino de 2 en 2, porque nosotros le hemos asignado de 2 en 2. Vamos a ver. Acá ya cambió, acá iba todo impar, acá cambió par. ¿Por qué? Porque acá tenemos un 10 que es par y a partir de este número que es par le va asignando 2, ¿no? Entonces sí se está cumpliendo la propiedad y le seguimos insertando y ya está. Otra propiedad que también tenemos es que nos permite, otra cosa que nos permite también es eliminar y truncar los datos de una tabla, que son funciones diferentes. Truncar
y un delete o un delete. Ya, lo que vamos a hacer es, acá ya tenemos nuestros datos, vamos a eliminar todos los IDs que son mayores iguales a 10, ¿no? Y le metemos obviamente con un where, que eso también ya lo hemos explicado en videos anteriores. ID code mayor igual a 10. Ahí eliminamos y ya está. ¿Qué pasa si yo quiero insertar datos nuevamente? ¿Qué pasa? Ya no va a continuar de 9, sino va a continuar desde el número que nos quedamos. Si no me equivoco fue 14 y tanto. Entonces yo sigo insertando datos. A mi tabla. Y le digo valúes. ¿Qué dato voy a insertar? Le digo Luis, por ejemplo. Me va a insertar, pero no me inserta desde... nos hemos quedado en el 19 y lo continúo en el 20. Quiere decir que no retoma el último valor después del delete que hemos hecho, sino que lo continúa. Lo cual, sí está bien. ¿Por qué? Porque un delete elimina registros dentro de una condición que nosotros le otorgamos. Pero ¿qué pasa por un truncate, por ejemplo? Le decimos truncate table y eliminamos los registros de la tabla. Vamos a eliminar todos los registros de esta primera tabla y al momento que consultamos ya no nos figura ningún registro, ¿no? Y si volvemos a insertar, va a arrancar desde cero, o bueno, desde los parámetros que nosotros le hemos otorgado, y acá se reinicia. ¿Ve? A nuestra tabla le hemos otorgado que empiece de 1 y se incremente de 2 en 2 y se está cumpliendo nuevamente, ¿no? Esa es la gran diferencia con un delete y un truncate. Con un delete tú eliminas datos de la tabla con una condición, y con un truncate borras toda la tabla, lo reseteas, mejor dicho, todas las configuraciones que hayas insertado y se queda como recién lo creaste. Bien, eso ha sido todo por hoy en el video. Bueno, en el siguiente lo que vamos a explicar es algunos casos prácticos, que de acá en adelante ya vienen más casos prácticos, y estén atentos. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy.